Bienvenidos a Sismos desde cero. Antes de hablar de edificios que se dañan o de escenas de derrumbes, necesitamos comprender qué ocurre dentro de la Tierra. En este episodio seguiremos el recorrido completo, desde el movimiento de las placas y la ruptura de una falla, hasta las ondas que llegan al terreno y hacen vibrar una estructura. La idea no es memorizar términos, es construir una imagen mental sencilla que nos permita entender los sismos con criterio. No podemos perforar miles de kilómetros para observar directamente el interior terrestre. Sin embargo, cada sismo envía ondas que cambian de velocidad, se refractan o dejan de propagarse al cruzar materiales distintos. Al interpretar esas señales, los sismólogos han identificado una corteza muy delgada, un manto de roca sólida que puede deformarse lentamente y un núcleo con una parte externa líquida y otra interna sólida. Así, un terremoto también funciona como una especie de ultrasonido del planeta. En términos simples, un sismo es la vibración del terreno producida por una liberación rápida de energía. En los sismos tectónicos, dos bloques de roca permanecen trabados mientras los esfuerzos aumentan. Cuando la resistencia disponible se supera, ocurre un deslizamiento repentino en una falla. Esa ruptura libera energía, y la energía viaja por el planeta en forma de ondas sísmicas. Lo que sentimos en la superficie no es la falla moviéndose debajo de cada casa, son esas ondas atravesando el suelo. La corteza y la parte más rígida del manto forman la litósfera. Esta capa no es continua, está dividida en placas que se desplazan unos centímetros por año. El movimiento es lento para nosotros, pero permanente en escala geológica. En sus límites, las placas pueden separarse, converger o deslizarse lateralmente. Por eso, cuando colocamos sobre un mapa los epicentros registrados durante muchos años, aparecen franjas que delinean gran parte de esos límites. México no tiene un único contexto sísmico. En el sur y suroeste, la placa de Coco se introduce debajo de la placa de Norteamérica. En el occidente también interviene la placa de Rivera. En Baja California, la interacción principal es entre las placas del Pacífico y Norteamérica, con sistemas de fallas que continúan hacia el Golfo de California. Hacia el sureste aparece la influencia de la placa del Caribe. Por eso no debemos hablar del peligro sísmico de todo México como si fuera uniforme. Aunque las placas sigan desplazándose, la fricción puede mantener trabados dos bloques de roca. Mientras tanto, la roca se deforma y almacena energía elástica. Cuando el esfuerzo supera la resistencia disponible, la falla se desliza repentinamente y parte de esa energía se libera como ondas. Este proceso se conoce como rebote elástico. La idea clave es que el sismo no aparece de la nada, es la consecuencia de una deformación que se venía acumulando. El hipocentro, también llamado foco, es el punto dentro de la Tierra donde comienza la ruptura. El epicentro es solamente su proyección vertical sobre la superficie. Esto importa porque dos sismos con magnitudes parecidas pueden producir movimientos distintos si uno ocurre a poca profundidad y otro mucho más abajo. La distancia relevante para estudiar el movimiento no siempre es únicamente la distancia horizontal al epicentro, también intervienen la profundidad y la geometría completa de la ruptura. Las ondas de cuerpo atraviesan el interior terrestre. Las ondas P comprimen y expanden el material en la misma dirección de propagación. Las ondas S producen movimiento perpendicular y requieren un sólido para transmitirse. Cuando las ondas alcanzan la superficie, también aparecen ondas superficiales, principalmente Loff y Rayleigh. Cada tipo llega en un momento distinto y aporta diferentes frecuencias y direcciones de movimiento. Un registro real es la combinación de todas ellas, no una vibración simple y uniforme. La P es la primera señal que suele registrar una estación porque viaja más rápido. Produce compresiones y puede propagarse tanto por sólidos como por fluidos. La S llega después, genera deformación de cortante y no atraviesa líquidos. En los edificios, el movimiento horizontal asociado a las ondas de cortante puede ser especialmente demandante. La separación temporal entre la llegada P y la llegada S aumenta con la distancia y se convierte en una pista para localizar el sismo. Las ondas Loff mueven el terreno horizontalmente de lado a lado. Las Rayleigh producen una trayectoria elíptica, semejante al movimiento de una partícula en una ola. Estas ondas suelen concentrarse cerca de la superficie y pueden contener periodos más largos que afectan de manera importante a estructuras flexibles o altas. La respuesta real depende de la combinación de ondas, de la distancia a la ruptura y de los materiales que atraviesan antes de llegar al sitio.
En una estación, la separación entre P y S permite estimar la distancia al evento, pero no la dirección. Podemos imaginar un círculo alrededor de esa estación, el origen podría encontrarse en cualquier punto del círculo. Al combinar la información de 3 o más estaciones, los círculos se intersectan y la ubicación se restringe. En la práctica moderna se utilizan muchas estaciones y modelos de velocidad más sofisticados, pero la idea básica sigue siendo la misma. La magnitud describe el tamaño del proceso de ruptura en la fuente. Para un mismo evento existe una magnitud, aunque diferentes agencias pueden publicar valores preliminares ligeramente distintos mientras analizan más registros. La escala es logarítmica, una unidad adicional representa 10 veces la amplitud medida y aproximadamente 32 veces la energía liberada. Por eso, pasar de magnitud 6 a 7 no significa solamente un incremento pequeño. La intensidad es distinta, describe el nivel de sacudida y los efectos observados en un lugar particular. Un mismo sismo puede sentirse débilmente en una ciudad, con fuerza en otra y producir daños mayores en una zona con suelo blando. Por eso existen muchas intensidades para un solo evento. Magnitud responde a qué tan grande fue la fuente, intensidad responde a qué ocurrió en un sitio. Confundirlas es como confundir la potencia de una lámpara con la cantidad de luz que llega a cada rincón. La escala local de Richter, magnitud local, fue creada en 1935 para sismos cercanos en el sur de California y un instrumento específico. No desapareció por completo, todavía puede ser útil para ciertos eventos pequeños y locales. Pero para la mayoría de los demás sismos, sobre todo los grandes, se prefiere la magnitud de momento, porque representa mejor el tamaño físico de la ruptura. Además, la magnitud no se expresa en grados. Es más correcto decir, un sismo de magnitud 7.2. El momento sísmico se obtiene multiplicando 3 propiedades, la rigidez de la roca, el área de la falla que se deslizó y el deslizamiento promedio. Después se transforma matemáticamente en magnitud de momento. Esta relación permite que magnitud de momento represente de manera más consistente los sismos grandes, para los cuales otras escalas basadas principalmente en amplitudes pueden saturarse. La magnitud es un número compacto, pero detrás de ese número existe una ruptura con dimensiones físicas. Las ondas se modifican al atravesar distintos estratos. En roca competente, el movimiento puede ser relativamente menor, en depósitos blandos, ciertas frecuencias pueden amplificarse y la duración efectiva puede aumentar. Esto explica por qué 2 estaciones situadas a distancias parecidas de la misma ruptura registran movimientos diferentes. En ingeniería llamamos a este fenómeno efecto de sitio. No significa que todo suelo blando sea automáticamente peligroso, sino que debe caracterizarse y considerarse en el diseño. Cuando el suelo acelera, la masa de la estructura genera fuerzas de inercia. La rigidez controla cuánto se deforma, el amortiguamiento representa la energía que se disipa, y el periodo natural describe el ritmo con el que la estructura tiende a vibrar. Por eso un edificio bajo y rígido no responde igual que uno alto y flexible. El daño no depende únicamente de qué tan fuerte fue el sismo, sino de la relación entre el contenido de frecuencias del movimiento y las propiedades del sistema estructural. Una estructura sismorresistente no tiene que permanecer completamente inmóvil ni necesariamente libre de todo daño ante cualquier evento. El diseño busca proporcionar resistencia, rigidez, ductilidad y detalles adecuados para controlar la respuesta y evitar consecuencias inaceptables, especialmente la pérdida de estabilidad y el colapso. Los objetivos concretos dependen de la importancia de la estructura y del nivel de movimiento considerado. En el siguiente episodio veremos por qué el periodo del edificio y el tipo de suelo pueden acercarnos o alejarnos de una respuesta desfavorable. Podemos resumir el recorrido en 2 cadenas. Bajo tierra, las placas cargan las fallas, la ruptura libera energía y las ondas se propagan. En la superficie, el suelo modifica el movimiento y la estructura responde según sus propiedades. Entender esta secuencia evita explicaciones simplistas como afirmar que una magnitud determinada produce siempre el mismo daño. En el próximo episodio estudiaremos el efecto de sitio, el periodo natural y la resonancia, 3 ideas que explican por qué un mismo sismo no afecta de la misma manera a todos los edificios.